El kirchnerismo le pegó una paliza a La Libertad Avanza. ¿Qué va a pasar con la economía durante estas semanas? ¿Va a subir el dólar? ¿Va a reventar todo? ¿La actividad económica va a caer? ¿Qué va a pasar con los salarios? ¿Con la inflación? ¿Esto es reversible luego de las elecciones del 26 de octubre? ¿Se va a normalizar todo o no? Bueno, quédate que te voy a contar todo, para que no te quede ninguna duda. Bueno, obviamente vamos a arrancar hablando del resultado, ¿no? Evidentemente ustedes ya habrán visto lo que fue el resultado. La realidad es que yo en las semanas previas estaba bastante pesimista, esperaba a La Libertad Avanza no perdiendo por 10 puntos, pero tal vez llegando a eso, perdiendo por 6, por 7, por 8. Y en los días previos estuve un poco más optimista y tal vez podría haber llegado a pensar que La Libertad Avanza podría perder por 5, 4 o incluso 3 puntos, siendo esto un muy buen resultado. Sin embargo, bueno, se dio luego lo que se dio. La Libertad Avanza perdió a las horas que yo estoy grabando esto, que es la 1 de la mañana del lunes 8 de septiembre. Hay una diferencia de más o menos 14 puntos que, bueno, está bastante por demás decir que es mucho mayor a la que esperaba yo y a la que esperaban los mercados y en general casi cualquier persona. Sobre las implicancias políticas de esta elección, sobre si es representativa de lo que puede llegar a pasar el 26 de octubre y toda esa larga historia, no quiero hablar ahora, sino que en este video me quiero atener únicamente a las consecuencias económicas que esto quiere tener, y de la parte política ya hablaremos en otro video. Está además decir que el resultado es mucho peor al que esperaba el mercado, con lo cual acá sacamos una conclusión muy rápidamente, y es que las variables financieras van a evolucionar de forma negativa. O sea, en el precio de las variables financieras estaba contemplado un resultado mejor para La Libertad Avanza. Como se dio uno peor, bueno, estos precios van a empeorar. Para cuando yo estoy grabando esto, el dólar cripto está cerca de los 1.500 pesos, está más o menos 1.450, 1.470, dependiendo de dónde lo veas, lo cual es más de 100 pesos más que lo que estaba hasta ayer. Y bueno, lo esperable es que el resto de las variables financieras les pase algo similar. Las acciones van a caer y muy fuerte. Para cuando yo estoy viendo esto, también YPF está más o menos un 10% abajo. El riesgo país va a subir un montón, probablemente encima de los 1000 puntos otra vez. Hoy recordemos que está más o menos en 800. Para cuando ustedes estén viendo esto, estas evoluciones ya se habrán dado. Y fundamentalmente lo que va a subir y lo que va a marcar agenda, yo diría, en las próximas semanas, va a ser el precio del dólar. Que les recuerdo que hoy tenemos un esquema cambiario con bandas, o sea, tenemos un esquema cambiario que le pone un límite superior, también inferior, que no importa mucho, sino un límite superior al precio del dólar, ¿no? El Banco Central dice, bueno, el dólar puede flotar, se puede mover libremente su precio hasta cierto límite. Bueno, lo más probable es que el dólar llegue a ese límite. Hoy el dólar cripto muestra una cotización que coincide con el techo de la banda, ¿no? Entonces lo más probable es que el dólar oficial también llegue a ese techo. ¿Qué es lo que va a pasar con el dólar? Bueno, ojo, porque yo creo que lo que pase con el dólar va a marcar en gran medida lo que termine pasando en las elecciones del 26 de octubre. Creo que la inestabilidad que pueda llegar a tener durante estos 2 meses, mes y medio en realidad, va a ser muy determinante de cara a el futuro del gobierno, porque las elecciones que vienen claramente van a marcar el futuro del gobierno. El punto es que va a aumentar fuerte la demanda de dólares. Muchos más argentinos y no argentinos también van a querer deshacerse de sus pesos y comprar más dólares. Y el punto es que lamentablemente, por yo creo en parte cosas que no son responsabilidad del gobierno, pero en parte otras cosas que sí son responsabilidad del gobierno, como el, ahora con el diario del lunes, fallido desarme de las LEF y varias cosas más, la realidad es que ya se han gastado una gran parte de las herramientas que tienen para controlar o para moderar el aumento del precio del dólar. Ya se las han gastado. Estas son el aumento de los encajes, que no sé cuánto más vayan a poder aumentar, ya están en 55% si no me equivoco. La tasa de interés en pesos ya está en un nivel muy elevado, y si sube mucho más ya deja de ser creíble la tasa y empieza a generar, incluso te diría, un efecto negativo. Empieza a hacer que aumente incluso más la demanda de dólares porque la tasa no es creíble, y varias cosas más, ¿no? Entonces lo que tenemos es que el gobierno ya se ha gastado una gran parte de las herramientas, ya ha utilizado una gran parte de las herramientas que tenía para controlar el dólar. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que le queda la herramienta fundamental y la que más peso tiene, que es la intervención con el Banco Central. ¿Para qué el gobierno pidió el préstamo del FMI de 20.000 millones de dólares? Bueno, para esto, para tenerlos en el Banco Central y en el caso de tener que intervenir en el precio del dólar, hacerlo. O sea, si el precio del dólar quiere superar el techo de la banda, que hoy está en 1.470 si no me equivoco, el Banco Central va a empezar a vender dólares para que el precio se mantenga ahí o incluso debajo, que no superen los 1.470 pesos. ¿Cuál es el problema que yo veo en esto? Bueno, que para mí el gobierno está totalmente atado de manos. Para mí hoy la pelota ya no la tiene el gobierno, sino que la tiene el mercado. ¿A qué me refiero? No a que el gobierno no tenga posibilidades de frenar o de calmar la volatilidad que vaya a haber en las próximas semanas, sino a que el gobierno ya no tiene grados de libertad. O sea, la pelota la tiene el mercado. El que va a decidir ahora las cosas es el mercado, y el gobierno irá gastando recursos en la medida en la que el mercado marque la pauta del ritmo al que se gasten esos recursos. ¿A qué me refiero? Bueno, el gobierno ya no tiene otras herramientas. Los encajes, yo no sé si los pueden subir
mucho más, porque esto tendría consecuencias en la actividad económica y no queremos que la actividad económica caiga más de lo que ya está cayendo cerca de las elecciones. La tasa de interés, como ya dijimos, ya está muy alta, por lo tanto, lo único que le queda al gobierno es vender dólares. ¿Cuál es el problema? Bueno, que los dólares no son infinitos, lo cual no quiere decir que el gobierno se vaya a gastar todos los dólares en este mes y medio. El problema es que si en los primeros días, sobre todo los primeros días, no necesariamente las primeras semanas, sino los primeros días, el gobierno no logra convencer al mercado de que va a haber estabilidad en las próximas semanas, lo que puede llegar a pasar es que a lo largo de las semanas incluso aumente más la demanda de dólares. ¿Qué quiero decir? Mañana va a haber una tonelada de gente yendo a comprar dólares. Buenísimo. Entonces el Banco Central va a tener que empezar a vender dólares para calmar esta demanda. ¿Cuál es el problema? Que si el Banco Central vende demasiados dólares, voy a decir una estupidez, o sea, no va a vender tantos, lo voy a decir una estupidez, suponete que vende, no sé, 2.000 millones de dólares el primer día. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el esquema cambiario pasa a no ser creíble, porque vos ya sabés que si el Banco Central vende 2.000 millones de dólares el primer día, no va a poder quedarse dentro de las bandas. El Banco Central no le van a alcanzar los dólares para poder contener este precio. Por lo tanto, en el corto plazo ya, en los próximos días, te aumenta más la demanda de dólares, a pesar de que incluso el Banco Central destinó un montón de recursos para que esto no suceda. ¿Por qué? Porque el hecho de que destine muchos recursos hace que el esquema deje de ser creíble. Por lo tanto, la pauta de si esto se va a ir a la mierda o no, yo creo que hoy la tiene el mercado, y es si en los primeros días demanda demasiados dólares, haciendo que el Banco Central pierda muchas reservas, el propio esquema se vuelve poco creíble, porque el hecho de que el Banco Central venda muchas reservas hace pensar al mercado que eventualmente se van a acabar. Por lo tanto, incluso aumenta más la demanda de dólares. O sea, el gobierno tiene que convencer al mercado de que el esquema es sostenible, pero la única herramienta que tiene para hacer convencer al mercado de que el esquema es sostenible, a su vez, si la utiliza mucho, hace que el mercado pierda la credibilidad. Y el punto es que la utilización de esta herramienta no depende de la voluntad del gobierno, sino que depende de la voluntad del mercado. O sea, de cuántos dólares quiera el mercado comprar a un precio que esté cercano a la banda. Entonces, por esto digo que para mí la pelota ya no la tiene el gobierno. La pelota la tiene el mercado, porque son ellos los que van a definir la cantidad de dólares que va a vender el Banco Central en estos próximos días, y por lo tanto los que van a definir si esta cantidad de dólares va a ser alarmante y por lo tanto va a dejar de ser creíble el esquema cambiario. Entonces, por eso yo creo que el gobierno está en un quilombo terrible. Eso respecto del dólar. Después, respecto de la actividad económica, bueno, se vienen 2 meses desastrosos. Ya la economía venía cayendo bastante fuerte, sobre todo a partir de junio. En junio tuvimos un muy mal mes, en julio también, agosto va a ser terrible, septiembre probablemente también sea un desastre y octubre también. No solo porque tuviste una tasa de interés muy alta durante estos meses y mucha incertidumbre, sino que ahora se te va a sumar un aumento considerable en el precio del dólar. Que esperemos que no suceda. Esta es simplemente mi sensación ahora a la 1 de la mañana, el lunes, de ver qué va a pasar. Y por último quería hablar, bueno, un poco de si esto se va a normalizar o no. Y el punto es que primero tenés 2 meses que transitar antes de que esto tenga la posibilidad de normalizarse, que es post elecciones del 26 de octubre. Por lo tanto, lo que hagas en estos 2 meses va a definir fuertemente el resultado que tengas en las elecciones, y post resultado de las elecciones, si la Libertad Avanza saca un resultado contundente, y lo más probable es que se normalice todo esto. Si la Libertad Avanza saca un mal resultado o un resultado que genere incertidumbre, lo más probable es que no. Pero como ya dijimos, el resultado que saque la Libertad Avanza depende en gran parte de lo que pase en estos 2 meses. Y estos 2 meses van a ser los más jodidos del gobierno, no tengo la más mínima duda. Entonces, como conclusión, bueno, habrá que ver políticamente qué errores se cometieron. De nuevo, no voy a hablar de esto en este video, pero económicamente se vienen unos meses jodidos, sobre todo en tema dólar. El mercado esta vez ya sí de verdad va a poner a prueba el esquema cambiario y las reservas del Banco Central, que recordemos vienen del préstamo del FMI, y yo creo que en gran parte depende la sostenibilidad de esto, de, bueno, si las reservas aguantan o no. Si aguantan, lo más probable es que pueda llegar a octubre con un terrible quilombo, pero que después pueda ser saneado en el futuro si llegas muy reventado y bueno, el esquema no va a ser creíble. Entonces va a haber que estar muy atentos a lo que pase en estos primeros días, a ver si el mercado se convence de que el gobierno tiene la capacidad de mantener al dólar a raya, o si el mercado no le cree y por lo tanto comienza a demandar dólares de manera totalmente voraz, hasta que eventualmente, bueno, las reservas caen hasta un nivel crítico donde ya el esquema pasa a ser insostenible. Todo esto a su vez depende de la cantidad de pesos, que depende de cómo resulten las licitaciones, en donde muchos pesos pueden entrar a la economía de nuevo, y además también de cómo resulten las tasas de interés en pesos de estas licitaciones. O sea, el esquema es complejo.
pero de nuevo, el problema es que yo veo al gobierno atado de manos. Así que bueno, esta es por lo menos mi primera reflexión ahora a la 1 de la mañana. No tuve demasiado tiempo de reflexionar. Ustedes calculo que estarán viendo esto el lunes a la tarde o bueno, después. Así que bueno, cuéntenme en los comentarios qué onda, cómo al final están yendo las cosas, si la ven igual que yo, si la ven más jodida, si están un poco más optimistas. Y bueno, también quiero que me cuentes qué onda, qué te pareció el resultado de las elecciones, ¿no? Yo creo que fue un baldazo de agua fría tremendo. Por lo que bueno, espero que te haya gustado este video. Acordate que estamos renovando Patreon. Muchas gracias a todos aquellos que se están uniendo en estos últimos días. Próximamente voy a actualizar y voy a poner todos los nombres, así que bueno, no te olvides de sumarte, que vas a aparecer en el próximo saludo. También a su vez quiero agradecer a todos los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Puedes donarme a través de Cafecito, que funciona por ejemplo con Mercado Pago, y como siempre, por último, te mando saludos. Mamita querida, la que se viene, boludo, la que se viene.